Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches al público presente que nos está acompañando en este webinar en conmemoración al Día del Riñón. Bueno, en esta noche vamos a iniciar el webinar con el doctor Daniel Molina. Bienvenido, doctor. El doctor Daniel Molina Comboni es médico especialista nefrólogo. Bueno, él nos va a hablar el día de hoy acerca de los avances en el tratamiento de las enfermedades renales crónicas, ¿no? Nuestro es un médico nefrólogo experto especializado en Valencia, España, un máster en hemodiálisis de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, doctor. Bueno, le damos la bienvenida para poder iniciar este webinar. Muchísimas gracias, Pao. Gracias por la invitación. Para mí es un placer, como siempre, tratar de compartir un poquito todo lo que hemos conocido y todo lo que hemos ido viendo a lo largo de todos estos años. Y hoy quiero compartirles básicamente todo cómo ha sido la evolución de la nefrología y cómo ha ido evolucionando los tratamientos de la enfermedad renal crónica en estadios finales, como es las terapias renales sustitutivas, básicamente. Cómo empezó, cómo evolucionó, dónde estamos ahora y qué se espera tal vez en un futuro. Entonces, vamos a preparar la presentación y arrancamos. ¿Me avisas, Pau, si se mira, por favor? No sé si me confirman si se ve la presentación, por favor. Perfecto. Entonces, ¿qué avances de tratamiento tenemos en la enfermedad renales crónicas? Recordemos que las enfermedades renales crónicas vamos a hablar de la etapa final, que es la terapia renal sustitutiva. Los pacientes que están en hemodiálisis, en diálisis peritoneal y en trasplante renal. Vamos a hacer un breve recorrido a través de la historia de las terapias de reemplazo renal, cómo empezaron y cómo fueron evolucionando a lo largo de los años. Vamos a poner una escala de tiempo de dónde empezó, cómo evolucionó, dónde estamos ahora y cuál es el futuro que pensamos que podamos tener más adelante. ¿Cómo empezó todo? Ya desde épocas muy antiguas se estilaba realizar lavativas cuando el paciente estaba enfermo. Obviamente en esos entonces no habían accesos vasculares, ni mucho menos podían tener accesos en la región abdominal, como para hacer diálisis peritoneal. Entonces este tipo de lavativas se realizaban a través del recto. Con eso lograban hacer cierto tipo de intercambio de soluciones a través de poner líquidos cargados de sal, básicamente. En ese entonces ya sabían que la sal era un agente osmótico que generaba ultrafiltración o que eliminaba básicamente líquidos a través del recto. Entonces hacían de esa manera las lavativas. Eso fue evolucionando en el tiempo hasta que empezaron a aparecer las primeras máquinas de hemodiálisis, como podemos ver estas imágenes. Ese tremendo armatroste tenía un cilindro donde a través de unos catéteres que se implantaban en el brazo, se extraían un poco la sangre de los pacientes y se llenaban a través de miles de capilares un poquito más gruesos. La verdad que era bastante según lo que me contaban nefrólogos muy antiguos, era bastante impresionante ver esto, porque la verdad es que se sacaba bastante más sangre de lo que utilizamos ahora nosotros. Entonces, se inventaron varios tipos de estas máquinas. Esta, que como pueden ver, tenía paneles donde se metía la sangre entre medio de estos paneles y a través de líquidos oscilaba y así hacían la difusión. Porque la hemodiálisis lo que hace es enfrentar la sangre a través de líquidos de diálisis o líquidos cargados de soluciones de sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, y gracias a eso, al no tener nada de un lado del compartimiento, se realiza el paso de la suciedad al líquido de diálisis. Volvemos a la máquina antigua, como podemos ver, era un carrete de madera, y en estas
bandas o capilares que eran mucho más gruesos se rellenaba de sangre y se hacía a través de este motor, se hacía girar estos carretes para que en esta bañera se intercambie la sangre con el líquido que se preparaba aquí de diálisis y así se podía limpiar la sangre para poder devolverla al paciente. Entonces estas eran las primeras arranques de las terapias renales sustitutivas. Estamos hablando de una forma de hemodiálisis que se realizaba. Luego, un poquito más aquí en el tiempo, estamos hablando por los años ya 80 más o menos, empezaron a salir las primeras máquinas de hemodiálisis, estas se llamaban las Travenol, que un dato curioso que cuando volví aquí a Bolivia hace 10 años atrás todavía había sitios que se utilizaban estas máquinas. Obviamente ya teníamos catéteres de hemodiálisis, ya teníamos mejor accesos. Cuando yo lo vi esto acá, la verdad que me sorprendió bastante ver este tipo de máquinas todavía, nunca en mi vida las había visto. Se preparaba las soluciones de diálisis aquí de una forma artesanal, se las mezclaba y se intercambiaban los líquidos. Cabe resaltar que cuando estas máquinas empezaron a salir, tampoco había accesos de vasculares tipo fístulas, solamente habían catéteres y los catéteres se tenían que poner en cada sesión de diálisis. La verdad que esto era bastante traumático porque había que poner un catéter porque eran catéteres rígidos y había que poner un catéter para cada sesión de diálisis. Después fueron apareciendo ya las fístulas, se vio que era un acceso vascular más seguro, se inventaron un poquito mejor las agujas y fue evolucionando todo eso. Después empezamos a hacer diálisis peritoneal. La verdad que la diálisis peritoneal que nosotros hacíamos acá era bastante artesanal. Hacíamos y en algunos lugares lamentablemente todavía se hacen. Estas son fotos desde hace poco tiempo, de hace unos 4 años, 5 años atrás, donde veíamos estos sueros manufacturados que son los benditos peritofundines, que son sueros básicamente hechizos que se infundían en la barriga de los pacientes y se sacaban los líquidos. Estos, juntos con las travenoles, venían haciendo el tratamiento renal sustitutivo antiguo. Estamos hablando de más o menos del 80 hasta más o menos el 90 y algo por aquí en Bolivia, y que ya luego fue evolucionando poco a poco hasta llegar al lugar donde estamos ahora, que ya son las máquinas de diálisis convencionales, que ya tenemos accesos de diálisis mejor preparados como catéteres, fístulas, donde ya la extracción de sangre que se realiza al paciente ya no es tan grande y solamente en todo este circuito de sangre saldrán más o menos entre 200 a 300 ml, que es muy poquito en comparación a los carretes antiguos que les había mostrado, que eran una barbaridad de sangre lo que se tenía que sacar y obviamente los pacientes se descompensaban muchísimo. Después de estas máquinas de hemodiálisis normales, han surgido nuevas técnicas para intentar mejorar la terapia renal sustitutiva del paciente en hemodiálisis, que es la técnica online. La técnica online, como siempre me río cuando les explico a los pacientes, no es que dializamos en línea o por computadora, sino lo que se hace es que se hace una mayor extracción de líquido. Si aquí podemos ver, les voy a mostrar un poquito cómo se hace la diálisis. Entra la sangre al paciente, sale por acá, por aquí se infunde el líquido de diálisis y se saca por acá. Y en esta parte de acá se extrae una cantidad, no solamente la cantidad de líquido que trae el paciente cada sesión de diálisis, sino que se extrae entre 18 a 20 litros más de la cantidad de líquido que trae el paciente en cada sesión de diálisis. Y me dirán, pero doctor, si me sacan 20 litros, me matan. Y sí, te matarían si te sacaran 20 litros de líquidos y llevaras a la sesión de hemodiálisis. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí solamente se va a extraer los 20 o 22 litros, digamos que lleves 2 litros a la sesión de diálisis, te van a sacar tus 2 litros y 20 litros más, pero te van a reinfundir un líquido libre, puro, estéril en la línea de sangre que está devolviéndose al cuerpo, tanto en la línea, en la después del filtro o incluso antes del filtro se puede hacer. Por eso se llama hemodiálisis online, porque lo devuelve el líquido en línea, en la misma línea arteriovenosa. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esta técnica de diálisis? Con esta técnica de diálisis lo que se pretende es que al sacar tanto líquido por acá, de 20 litros,
más de lo líquido que lleva el paciente a la sesión de diálisis, se intenta sacar toxinas de gran peso molecular que normalmente no se sacan en una diálisis convencional. Al extraer tanto líquido, y estos filtros son un poquito más modificados porque tienen un corte un poquito más grande, sacan moléculas muchísimo más grandes. Al sacar estas moléculas arrastran sustancias que normalmente por un filtro convencional no se saca, como beta-2 microglobulina, prolactina o proteínas amiloides y otro tipo de toxinas que se van acumulando en el cuerpo porque los filtros normales que se utilizan no son tan especializados como esta técnica. Y obviamente los riñones sí eliminan todo eso normalmente, lo que antes no hacía la hemodiálisis. Con esta técnica se ha logrado aumentar la calidad de vida del paciente y su supervivencia. Esta es la que ya se está usando, la hemodiálisis HFR Supra. Esta la pude ver ahora en julio del año pasado, que tuve la oportunidad de volver a mi hospital y ver nuevas técnicas de hemodiálisis, y donde realmente ya veíamos la online hace 10 años atrás, cuando ya terminé la residencia, o un poco más todavía, y ahora esta es la nueva técnica que ya están usando, que estamos en el presente, que se llama HFR Supra. Esta técnica utiliza 3 filtros en la hemodiálisis. Este filtro, que es un filtro de gran corte, de superficie muy grande, donde se extrae líquido y se realiza una plasmaféresis. Este de acá es un plasmafiltro de alto cutoff, o sea, de alto corte, que deja salir incluso la albúmina. Ese filtro realiza una plasmaféresis, o sea, saca el plasma del paciente, que lo que normalmente no ocurre en una línea de diálisis normal, y aquí lo pasa por este pequeño filtrito, que es un filtro de absorción de resina absorbente. Y en este filtrito, donde pasa el plasma que se le saca al paciente, se quedan todas las toxinas proinflamatorias, incluso moléculas grandes, toda la suciedad que antes no se podía quedar. Y inmediatamente se devuelve al filtro, baja a este filtro secundario, y aquí en este filtro ya se realiza una hemodiálisis común y silvestre como las que conocemos actualmente. Con esta técnica, la expectativa y obviamente los estudios lo que dice es que mejora muchísimo más incluso que la hemodiálisis online. Al haciendo esta técnica se reabsorben muchas toxinas y mucho de las moléculas proinflamatorias que se produce en la enfermedad crónica. Obviamente estas máquinas son mucho más especializadas, necesitan un software para realizar este tipo de técnica, necesitan por lo menos 2 bombas. Aquí lo ven, el filtro de plasmaféresis, el filtro de resina de absorción, e inmediatamente se devuelve al filtro normal que conocemos en cualquier técnica de diálisis. Esto ya es un hecho, se está realizando bastante y obviamente se verán mucho más los resultados a largo plazo cuando veamos los estudios que van a salir más adelante. Esto también ya es un hecho, que son las técnicas de reemplazo renal continuo, que estas técnicas de terapia de reemplazo renal continuo se utilizan para pacientes con inestabilidad hemodinámica en terapia intensiva. Estas máquinas, por ejemplo, ya las tenemos aquí en el país. Estas de aquí creo que están por llegar, son diferentes modelos, diferentes marcas. Y esta técnica se realiza estas máquinas se utilizan para realizar plasmaféresis, para realizar hemodiálisis veno-venosa continua, para realizar hemodiafiltración veno-venosa continua, para realizar ultrafiltraciones lentas extendidas para pacientes que están críticamente enfermos. Este tipo de máquinas están desarrolladas para utilizarlas en pacientes críticamente enfermos, para utilizarlas durante 12, 16, 24 horas, un funcionamiento continuo para que el paciente pueda tolerar este tipo de técnica. Y esto también ya es un hecho, se la está empezando a realizar, se la realiza hace tiempo en Bolivia, en ciertos lugares, pero el problema es que, claro, es muy costoso realizar esta técnica
pero ya se está empezando a difundir más y desde la Sociedad Boliviana de Nefrología estamos tratando de impulsar cada vez más este tipo de técnicas y que todos tengamos la posibilidad de utilizarla. De hecho, eso es uno de los trabajos que estoy intentando realizar para volver más accesible este tipo de técnica y no solamente para ciertos lugares. ¿Cuál es la tendencia actual que está más de moda actualmente? Aparte de realizar la hemodiálisis online, la hemodiálisis, la HFR Supra y todo esto, la tendencia actual, por ejemplo, en Europa, que es lo que he visto ahora en julio, cuando volví a mi hospital en España, es realizar la hemodiálisis domiciliaria, donde el paciente tiene la posibilidad de, en el calor de su casa, dializarse él mismo. Como podemos ver, son pequeñas máquinas de hemodiálisis. Hay diferentes modelos, diferentes marcas, donde el mismo paciente se prepara. Por ejemplo, aquí podemos ver que el paciente rellena sus cajitas donde pone su material de diálisis, él pone su filtro, ellos solitos se pinchan su fístula y se realizan. Por ejemplo, esta de acá, que vemos que es como una maletita, ponen aquí arriba su bolsa de líquido de solución de diálisis, aquí vemos su filtro, y esto viene como un cassette precargado que el paciente lo pone ahí adentro, lo cierra y se pincha y tiene 3 o 4 botoncitos donde ya está preprogramada la sesión de diálisis y obviamente ellos no son personal médico ni mucho menos enfermería, pero quieren hacerse su diálisis y se realizan. Yo, una anécdota, tengo una amiga que vino de España, que es médico, sí, pero ella se fue a España porque, bueno, se fue a trabajar y qué sé yo, y vino a ver a su familia. Y ella se realiza hemodiálisis domiciliaria y me pidió que le consiga un lugar para dializar aquí en Bolivia, obviamente un centro de diálisis común y silvestre, y todo el mundo estaba sorprendido porque ella solita no quería que nadie la pinche y ella solita sabía dónde se podía pinchar, cuánto tenía que inclinar su aguja y claro, nadie se conoce más que uno mismo para hacerse sus propias cosas. Entonces así hay más supervivencia de la fístula, el paciente se encuentra mejor dializado, tal vez más adherido a tratamiento. Ojo, esto de acá tiene que realizarse más veces, más sesiones de diálisis a lo largo de la semana. No son 3 sesiones de diálisis como las hemodiálisis convencionales, son muchas más sesiones, entre 5 a 6 sesiones, porque el tiempo de diálisis de estas máquinas, como son pequeñitas y no tienen tanta capacidad de admitir soluciones, se realiza en torno a 2,5, como mucho 3 horas de sesiones de diálisis, entonces tienen que realizarse entre 4 o 5 sesiones de hemodiálisis a la semana. Pero lo hacen en su casa y obviamente en el mejor tiempo que les parezca. Otra tendencia actual que la estamos teniendo mucho aquí en Bolivia y gracias a Dios ya tenemos este tipo de técnica es la diálisis peritoneal. Tenemos la diálisis peritoneal continua ambulatoria y también tenemos la diálisis peritoneal automatizada, pero de la diálisis de la buena, no de la diálisis que teníamos con los peritofundines, donde el paciente también se dializa en su casa. La bondad de esta técnica en relación a otro tipo de técnicas de terapia de reemplazo renal es que el paciente también puede administrar su tiempo, lo hace en la comodidad de su casa, puede acomodarse a horarios laborales o incluso para niños. Los niños pueden ir a la escuela, pueden ir al colegio, pueden mantener lo más que se pueda su calidad de vida como niños y no depender de que tienen que ir a un centro de diálisis, que tienen que estar ahí esclavizados haciéndose su diálisis peritoneal en un hospital. Porque lamentablemente, por ejemplo, aquí en Bolivia hasta hace poco, los niños que tenían que realizar diálisis peritoneal prácticamente tenían que vivir en el hospital de niños para realizarse su diálisis peritoneal. Porque si no tenían cama no podían dializar. Y ese tipo de diálisis peritoneal tenían que hacerle 10, 12 horas echados en una camita sin ni siquiera poder moverse porque tenían que hacerle las lavativas, como decían en la barriga, y el paciente no se podía mover. Afortunadamente con esta nueva técnica estamos creciendo cada vez más y ya podemos brindar ese servicio de que la mamá, el papá o cualquiera de los familiares pueda brindarle este tipo de servicio a los pacientes y que ellos solo se puedan o le realicen la diálisis en su casa o que ellos mismos se puedan realizar su diálisis en su casa. Como podemos ver, también está la técnica automatizada, que esta para un niño es impresionantemente buena.
El paciente tiene su maquinita de diálisis peritoneal al lado de su cama, se la programa y se conecta y se echa a dormir con su máquina. Y en función a la programación que le coloquemos nosotros, vamos a poder infundirle 4, 5, 6 veces en la noche, e incluso si necesitamos un poquito más, le dejamos un poco de líquido para que lo tenga toda la mañana en la barriguita para lograr mejores dosis de diálisis o mejores ultrafiltraciones, lo que decidamos, y ya luego al mediodía se lo puede drenar. Pero ¿qué significa eso? Pues, por más que tenga todo el líquido toda la mañana, el niño o la persona se levanta de su cama, se desconecta, se va a trabajar con su líquido en la barriga y vuelve al mediodía, como hacemos la mayoría de las personas, a almorzar a su casa, y cuando está en su casa se conecta, se drena el líquido y luego dispone de toda la tarde también para poder hacer sus actividades. ¿Cuál es la desventaja de la diálisis peritoneal? Pues que se tiene que conectar todos los días, pero yo no sé si será una desventaja o realmente una ventaja. Lo que les comento siempre a mis pacientes y les digo, a ver, ¿cuánto tiempo funcionaban tus riñones cuando funcionaban? ¿Todos los días? ¿24 horas? ¿7 días a la semana? 366 días al año. Entonces, no podamos pretender que limpiemos la sangre solamente 3 veces a la semana o menos si nuestros riñones trabajaban todos los días. Entonces, mientras más intentemos emular o equiparar o simular lo que hacían nuestros riñones, posiblemente vamos a estar un poco mejor. Entonces, de esa manera, logro convencer o logro dar la conciencia de que realmente dializarse todos los días puede ser mejor que solamente dializar 2 o 3 veces a la semana. La ventaja de la monitorización remota, por ejemplo, esta es una pantalla de mi monitorización remota que tengo de varios pacientes que realizo en diálisis peritoneal automatizada. Por ejemplo, pueden ver que esta es mi página en la que yo utilizo. Esta máquina tiene tantas virtudes que viene hasta con su pequeño módem de internet, y una vez que el paciente acaba su tratamiento, lo sube a la web. Entonces yo puedo ingresar y ver cómo se está dializando el paciente, si se ha dializado bien o se ha dializado mal. Aquí no se asusten de todas estas banderitas, esto es porque ha tenido una alarma porque se durmió encima de la línea o porque tuvo bajo drenaje o eso, pero bueno, no son ningún tipo de alarma muy que no se pueda resolver, o que este tipo, por ejemplo, las amarillitas, es que le sobró un poquito de líquido en la máquina cicladora. Pero aquí podemos ver que la mayoría se están dializando pues adecuadamente. Este de aquí que le faltó es porque está en periodo de preparación, porque no le estaba yendo bien con la técnica manual, entonces lo estamos iniciando con técnica automatizada. Entonces aquí empezamos, se realizó el jueves, el viernes, sábado y domingo, el hospital obviamente estaba cerrado, y seguía haciendo su diálisis manual, y volvió el lunes y volvió el martes, y seguimos entrenándolo para que luego siga haciendo sus terapias, pero yo ya voy viendo cómo se va desenvolviendo la terapia de reemplazo renal con la forma automatizada. Entonces yo con solamente darle un clic a la técnica, puedo ver cómo se fue la diálisis durante toda una semana. Por ejemplo, en este paciente puedo ver que me sacó 1048 en esta sesión, en esta 775, en esta 698, en esta 800, en esta 800, en esta 600, en esta 999. Pero lo que pasa es que con este paciente tiene día húmedo y sé que me va a ultrafiltrar más, que eso ya me lo cuenta cuando viene a la consulta, y que en total siempre saco más de 1 litro, litro 200, que es lo que busco en el objetivo de realizar la diálisis peritoneal. Entonces, este paciente se realiza todas las noches, le dejo en la mañana húmeda y él se la drena manualmente a mitad de día. Y es increíble que con la técnica manual este pacientito no estaba evolucionando bien, y al ponerle la máquina ahora viene saltando y feliz de la vida porque realmente hemos aumentado muchísimo la dosis de diálisis. Pero lo importante es que yo sé que se está dializando, que se está conectando todos los días, que estoy viendo cómo se está desenvolviendo la diálisis peritoneal. Otro paciente, aquí también puedo mirar, porque como pueden ver, puedo ver toda la evolución del mes también como eso. Un caso bonito
Es un paciente que yo le inicié la diálisis peritoneal y luego tuvo que irse a Brasil. Y en Brasil él hacía manual y en Brasil pues lo vieron más conveniente ponerlo en automatizada. Bueno, me pareció bien. Vino acá, se le fregó la máquina y pues le conseguimos una máquina para que dialice acá. En Brasil tienen diferentes tipos de soluciones, tienen soluciones para la máquina cicladora de diferentes volúmenes y bueno, tuvimos que adoptar con las soluciones que tenemos acá, pero bueno, no había ningún problema. Resulta que con ese tipo de soluciones que tienen en Brasil, realizan unas mezclas un poquito más interesantes y con las mezclas que podemos hacer aquí no le estaba yendo bien. Entonces le puse una pauta y lo fui monitorizando. Se me olvidó poner el ejemplo en la imagen, pero bueno, se los cuento. Lo fui monitorizando y vi que en 2 días casi no me ultrafiltraba nada, o sea, no sacaba absolutamente nada de líquido. Entonces lo llamé, le digo, no está sacando líquido, deben estar hinchando los pies. Y me dice, sí, doctor, se me empezaron a hinchar los pies. Entonces, cámbieme de soluciones. Ahora haga este otro tipo de soluciones. Ok, doctor. Lo cambiaron los tipos de soluciones y empezó a ultrafiltrar. Obviamente, con eso evité que el paciente se hinche. Y eso es porque yo lo puedo realizar desde mi casa, igual la monitorización, o desde mi consultorio, un rato que tengo libre. A ver, digo, entrar a ver cómo se están dializando estos pacientes que están en monitoreo remoto y puedo detectar que el paciente está bien o está mal o no se está dializando bien o no se está conectando. En el caso de que me aparezca un paciente que no se adhiere al tratamiento, que no se conecta, lo llamo y le digo, ¿por qué no te estás conectando? Hablo con la familia o le mando a la enfermera que vaya a su casa para ver qué es lo que está pasando, por qué no está haciendo la diálisis. Esto hoy por hoy es el futuro que tenemos en Bolivia de la diálisis de las técnicas de reemplazo renal. Realizar la diálisis peritoneal continua ambulatoria o realizar diálisis automatizada. ¿Por qué le digo que es el futuro actualmente en Bolivia? Porque realmente la hemodiálisis domiciliaria va a ser muy difícil que la tengamos. ¿Por qué? Porque hay que dotar de una máquina de hemodiálisis a cada paciente y eso es demasiado caro. En cambio, las máquinas cicladoras no son tan caras en comparación a las de hemodiálisis domiciliaria. Entonces, el futuro inmediato, que ya lo tenemos acá, yo creo que es la diálisis peritoneal automatizada, y si no se puede la diálisis peritoneal automatizada, por lo menos darle la calidad de vida al paciente para que se dialice en su casa, que es la diálisis peritoneal continua ambulatoria. En cuanto al trasplante renal, pues es una realidad también ya en el país. Ya se realizan trasplantes renales hace muchos años y gracias a Dios estamos reactivando bastante el trasplante después de la etapa de COVID, que en época de COVID solamente aquí en Santa Cruz realizamos 3 trasplantes renales en todo Santa Cruz. Gracias a Dios fui yo el que los realicé los 3 trasplantes y tuvimos gran éxito, no hubo ningún tipo de complicaciones con todo el miedo que había con el COVID, etc. Y actualmente ya después de la época del COVID estamos con muy buen ritmo, estamos captando muchos pacientes que se están animando por el trasplante renal, porque realmente, si bien la hemodiálisis es buena, si la diálisis peritoneal también es bastante buena y que le da mejor calidad de vida a los pacientes, pero sin duda alguna el trasplante renal es la mejor de todas las técnicas de terapia de reemplazo renal que existen. Datos a tener en cuenta para los pacientes que nos están viendo. El trasplante renal, muchos piensan que se sacan los riñones que tiene el paciente y de ahí se pone otro. Pues no, los riñoncitos sí es que no se necesita tocarlos, la mayoría de las veces se quedan ahí porque ya son unas uvitas pasas, ya están sequitos, y se implanta el nuevo riñón aquí en la fosa ilíaca. Se pone la arteria, la vena en la vena del receptor y su uréter directamente a la vejiga donde venían los otros 2 uréteres. No se sacan los riñones anteriores, nativos, o los riñones que ya estaban fregaditos. ¿Listo? Entonces, el trasplante renal realmente es la mejor técnica y la que mejor supervivencia y la que mejor expectativa de vida se tiene. El problema es que obviamente no siempre se cuenta con un donante vivo familiar que le pueda donar a un paciente o un familiar su riñoncito, o tiene miedo, o tienen dudas de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa y cómo voy a quedar yo y todo eso. Y todas esas dudas intentamos disiparlas cuando el paciente viene a averiguar, pero hay que
consultar, hay que preguntar y hay que informarse bien de qué es lo que pasa cuando se dona un riñoncito. No es que el paciente va a quedar lastimado, que no va a poder llevar su vida normal. Y siempre me dicen, doctor, pero ¿y cómo va a ser mi vida normal después del trasplante renal? Bueno, pues normal es cuidarse, ¿no? Normal no es salir a beber todas las noches o comer pollo al espiedo todas las noches o comer hamburguesa o engordar o no hacer ejercicio o llevar una vida insalubre. Lo normal es cuidarse. Lo normal es tomar mucho líquido, lo normal es llevar una dieta saludable, lo normal es tomar mucho, cuidarse de los medicamentos que se toma, lo normal es bajar de peso, mantener un peso adecuado. Eso es normal. Entonces, si tú haces lo que es normal, no vas a tener problema nunca en tu vida, porque si no engordas, no vas a ser hipertenso, no vas a ser diabético, no vas a tener complicaciones. Si tú te cuidas en tu dieta, en tu alimentación, en beber líquido, no vas a tener problemas. Entonces, todas esas dudas hay que disiparlas en el momento de querer realizar un trasplante renal. ¿Y cuál es el futuro? Pues el futuro, si bien va a ir evolucionando las nuevas técnicas de diálisis, de hemodiálisis y tal vez la de diálisis peritoneal también, seguro que así como la técnica de monitoreo remoto que tenemos, seguramente van a ir apareciendo nuevas técnicas que nos van a ayudar. Realmente, lastimosamente, el trasplante no podría hacerse para todos. Hay algunas personas que no se pueden. Sí que es verdad que la mayoría de los pacientes que están en diálisis sí que podrían acceder a un trasplante por X o Z motivo, pero el futuro es conseguir más órganos. Y como estamos viendo que se está viendo en el mundo entero que ni con donantes cadavéricos ni con donantes vivos alcanzan los órganos para realizar la cantidad de trasplantes que necesitamos para la cantidad de pacientes que tenemos, entonces el futuro es realizar xenotrasplantes. El xenotrasplante es modificar genéticamente los cerdos para poder sacar los órganos a los animales y ponérselo a los humanos. Habrán visto que ya hubo noticias sobre el primer trasplante de corazón. Bueno, de hecho ya han sido 2 trasplantes de corazón de cerdos a humanos. El problema de eso es que en los 2 trasplantes que han habido rechazo a los 2 meses, ha habido rechazo y han rechazado los órganos del cerdo, pero bueno, pues un avance de 2 meses ya son 2 meses, que no ha habido un rechazo hiperagudo. Entonces, este es el primer trasplante que se realizó de un cerdo a un humano, que se realizó el 7 de enero del 2022, el señor David Bennett. No era apto para un trasplante de humano porque realmente sus condiciones generales no lo daban, no calificaba según los protocolos establecidos de trasplante. Entonces se le dio la opción al paciente que se podía realizar un xenotrasplante. Se realizó el xenotrasplante porque era la única opción para salvarle la vida. Se realizó, se eliminó del cerdo genéticamente modificado, como lo pueden ver ahí, 3 genes que habían provocado el rechazo, un gen que fue desactivado para impedir un crecimiento excesivo del corazón y se agregaron 6 genes para facilitar la aceptación del órgano. Entonces, en esta época de la manipulación genética, yo creo que no estamos muy lejos de poder modificar un poco más a los cerditos y realizar senos trasplantes, y ahí sí que tendríamos un pool muy interesante de órganos para realizar los trasplantes renales. Ojo, igual se va a tener que tomar medicamentos para evitar el rechazo, igual se tiene que hacer controles, igual se van a tener que hacer análisis, igual se van a tener que hacer visitas a nefrólogo. No es que me ponen un riñón modificado genéticamente y me olvidé del médico. No, no va a ser así, lamentablemente. Este es el segundo paciente trasplantado de corazón. Esto se realizó a finales del septiembre del 2023, o sea, un año después casi del primer xenotrasplante, y este paciente igual ya estaba desahuciado casi completamente. Se le realizó el xenotrasplante de corazón y le duró prácticamente 1 mes y medio, 2 meses, y falleció también el paciente, pero él estaba contento de que igual pudo tener un poco más de vida porque realmente mejoró con ese corazón hasta que empezó a hacer rechazo, y que estaba contento de aportar si igual iba a morir él de cualquier manera, de aportar a la ciencia
para que se pueda realizar un poquito más de investigación de cómo iba a ir modificando los genes del xenotrasplante. Y lo que todo el mundo seguramente me iba a preguntar, el riñón biónico y adiós a la hemodiálisis. Yo la verdad, este modelo de riñoncito biónico, el año pasado que fui a Europa, donde se hacen la mayor cantidad de trasplantes renales, por lo menos de trasplante de donante cadavérico, ni había ni llegado ni la idea de realizar con un riñón biónico todavía. Y mucho menos, porque imagínense el tamaño, cómo va a filtrar este riñoncito con un chip, va a filtrar toda la sangre. Y nosotros que sabemos de nefrología y sabemos cómo funciona un riñón y cuáles son las funciones que realiza un riñón, pensar que solamente un chip pueda realizarlo, la verdad que no me la creo mucho. Esto salió el 2019 y hasta ahorita no ha vuelto a salir este modelo, o se ha dicho que si va a haber o no va a haber. Este otro, por ejemplo, resulta que ahora en 2023 sí que se llama como reactor, un riñón con reactor. Este es un poquito más interesante porque se dice que dentro de este reactor se ponen células cultivadas de riñón, o sea, este ya es del tamaño de un riñoncito, por lo menos, no como el otro que era del tamaño de mi dedo pulgar. Se ponen, lo que dicen las investigaciones, que se pone células cultivadas de riñón entre medio de todo esto y ponen una placa que evita que los anticuerpos de la sangre lastimen estas células cultivadas de riñón para que no haya rechazo y obviamente no las eliminen. Las células de los riñones obviamente son los glomérulos, los túbulos, y que con eso, al entrar la sangre por acá, que me parece también mucho más lógico, entra la sangre, se la devuelve por aquí a la vena y se realiza un ultrafiltrado que también se continuará como orina. Al entrar en contacto con estas células se depurará la sangre y pues funcionará como un riñón. En teoría están en pruebas ahora mismo con animales y que supuestamente a lo largo del 2024 se realizarán ya las pruebas en humanos. Ojo, esto también habrá que ver cuánto tiempo dura, habrá que hacer controles. Esto no genera tampoco eritropoyetina como generan estas células, tampoco van a generar vitamina D, o sea, va a reemplazar posiblemente la eliminación de sustancias tóxicas del riñón, que realiza el riñón, pero no sé si lo realizarán completamente. Entonces tampoco me ponen esto y me olvido del nefrólogo. Creo que no va a ser así, pero sería un pool también muy interesante de riñones. Ahora, ¿cuánto durará este reactor? Cómo serán las células, cómo se comportarán las células, eso no lo sabremos. Ojo, que un trasplante de donante vivo relacionado con muy buena compatibilidad, recuerden que puede durar más de 30 años. Yo he tenido ya pacientes, obviamente no los trasplanté yo, pero que tenía más de 30 años con un riñón trasplantado. Entonces, esto no sé si podrá equiparar eso, pero a una diálisis yo creo que es mejor. Y pues muchísimas gracias, espero haberles mostrado un poquito cómo fue la evolución de las terapias renales sustitutivas a lo largo del tiempo y mostrarles dónde estamos actualmente en Bolivia, que realmente yo creo que estamos en un lugar bastante bueno para la cantidad para el tipo de lugar donde nos encontramos, para ser un país subdesarrollado y dependiendo también de los recursos que tenemos, yo creo que estamos bastante bien y sobre todo ahora que podemos contar con la diálisis peritoneal continua ambulatoria y con la diálisis peritoneal automatizada, que realmente se vuelve una gran ventaja para nuestros pacientes porque también no los limita. Los pacientes pueden volver a realizar por lo menos un poquito más de sus actividades o incluso viajar. Pueden viajar. Tenía yo un paciente que se iba a Japón y Pau me decía, ¿y este loco cómo se va a ir hasta Japón? Que se vaya nomás a Japón. Y llegaba a Japón, se dializaba, luego volvía. El mes que viene tengo otro paciente que quiere viajar a Brasil, se va a ir a Brasil, se va a dializar en Brasil, va a venir, cosa que en hemodiálisis no se puede hacer.
Y la hemodiálisis domiciliaria, habrá que ver si realmente hay esos insumos por todos lados también para que pueda ir el paciente, porque es un poquito más difícil. Y aparte de eso, las máquinas de hemodiálisis, como les comenté, son mucho más caras. Entonces, yo creo que habrá que tomar mucho más en cuenta la diálisis peritoneal, potenciarla mucho más, porque al final de cuentas es una técnica noble, que el paciente la puede tolerar muy bien, que la podemos encontrar actualmente en todo el territorio nacional. De hecho, es una técnica muy interesante también para los pacientes que viven en provincias. Tengo pacientes que se realizan en San Ignacio de Velasco, que es una provincia bastante alejada, y se les envía los insumos hasta allá y no es necesario que vengan hasta acá, y ellos vienen una vez cada mes y medio, cada 2 veces, para que le hagan un ajuste de tratamiento y ajustemos algunas cositas, y el paciente pues puede vivir en su casa y no tiene que abandonar a toda su familia, no tiene que abandonar a todo su casa, no tiene que abandonar su medio de vida. Entonces, le devolvemos otra vez su calidad de vida al paciente. En cambio, en hemodiálisis no se olvide que se tienen que desplazar mucho, porque no vamos a tener hemodiálisis domiciliaria, y sí tenemos centros de diálisis, pero están en las urbes, y lo mismo es una persona que no puede darse el lujo de desplazarse tanto para realizar una sesión de hemodiálisis, volver hasta allá. Entonces realmente puede ser una tortura. No sé si tenemos preguntas, Pau. Hola, Doc. Sí, muchísimas gracias. Tenemos preguntas. Por ejemplo, nos pregunta Judith Ruiz. Buenas noches, doctor. Disculpe, una pregunta. ¿En qué caso no me puedo pasar a hemodiálisis? Sí, muchísimas gracias. Tenemos preguntas. Por ejemplo, nos pregunta Judith Ruiz. Buenas noches, doctor. Disculpe, una pregunta. ¿En qué caso no me puedo pasar a hemodiálisis? Muchísimas gracias. ¿En qué caso no se puede pasar a hemodiálisis? ¿En qué caso no puede pasarse a diálisis peritoneal? Perdón, doctor. No se puede pasar a diálisis peritoneal si se encuentra una contraindicación absoluta de no entrar a diálisis peritoneal, como ser que tenga una hernia muy grande, que le dificulte el líquido en la barriga, que tenga un peritoneo acabado, que ya pasó previamente por mucha diálisis peritoneal y que el peritoneo ya está fibrosado, o que tenga un tumor dentro de la barriguita, o que tenga una gastrostomía, o que tenga una operación en la barriga. Básicamente son muy poquitas las contraindicaciones para no poder hacer diálisis peritoneal. La mayoría de los pacientes podría pasarse a diálisis peritoneal sin ningún tipo de problema. Solamente hay que valorar la colocación del catéter, la mejor técnica de colocación de catéter. Incluso ahora estamos colocando catéteres de forma percutánea que no necesitan anestesia general. Las colocamos, eso lo realizamos ya los nefrólogos. Yo, por ejemplo, estoy colocando los catéteres de diálisis peritoneal con anestesia local, y tardamos 45 minutos en poner el catéter, y lo mandamos, puede ir a su casa o iniciar inmediatamente la diálisis. Incluso ahora estamos haciendo, en vez de hacer tanta hemodiálisis, y si sabemos que el paciente necesita ya quedarse en diálisis porque es una persona con enfermedad renal crónica y que va a necesitar quedarse en diálisis, le damos la opción de elegir. ¿Quiere entrar a hemodiálisis o quiere entrar a diálisis peritoneal? Le mostramos las ventajas de una y las ventajas de otras, las desventajas de una y las desventajas de otras, porque no todo es color de rosa, pero la mayoría de los pacientes elige diálisis peritoneal. Entonces, en ese mismo momento le pongo el catéter y arrancamos con diálisis peritoneal, y ya se queda con diálisis peritoneal todo el tiempo. Y de ahí puede pasar a hemodiálisis si por algún motivo no va bien con la diálisis peritoneal, o puede pasar cualquier cosa, puede pasar a hemodiálisis, y de la diálisis peritoneal igual puede pasar a trasplante renal. Las técnicas de terapia de reemplazo renal funcionan como un triángulo. Podemos poner el trasplante, podemos poner la hemodiálisis, podemos poner la diálisis peritoneal. Y de una pasa a otra. De la hemodiálisis puede pasar a diálisis peritoneal, de la diálisis peritoneal puede pasar a hemodiálisis, de la hemodiálisis puede ir a trasplante, de diálisis peritoneal puede ir a trasplante, o de trasplante puede volver a hemodiálisis, o de hemodiálisis puede volver a diálisis peritoneal. Entonces, las tres técnicas se ayudan para hacer el tratamiento renal sustitutivo. Pero, como le digo, habría que valorar su caso, y son muy pocas las contraindicaciones para que usted no pueda entrar en diálisis peritoneal.
Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta también. Mariana Toco nos pregunta, ¿cómo se lleva a cabo la diálisis peritoneal en insuficiencia renal aguda en un paciente crítico en la UTI? De hecho, eso aquí en Santa Cruz hemos protocolizado bastante bien el tema de la diálisis peritoneal en paciente crítico, en paciente agudo. Inmediatamente ya la tenemos establecido todo el protocolo, identificamos al paciente, valoramos las barriguitas, vemos si es posible colocar la implantación de catéter en ese mismo momento y si las condiciones se da, yo se lo pongo en ese mismo momento, ahí en la misma terapia intensiva, montamos los campos y todas las cosas y se lo ponemos inmediatamente ahí en terapia intensiva. Ahora, si el paciente tiene un abdomen más complicado, tiene muchas cirugías, sabemos que va a haber bridas y complicaciones, entonces ya tenemos que hablar con el cirujano para que se lo ponga por laparoscopía o una mini laparotomía, y eso ya lo tendría que hacer el cirujano, pero ya necesita entrar a quirófano, tiene que hacer muchos más procedimientos, obviamente tarda más, puede ser más caro, obviamente, pero si no, si vemos que las condiciones son óptimas, se lo ponemos en ese mismo momento, ahí en el mismo unidad de terapia intensiva. No hemos tenido infecciones, ni mucho menos, porque ya sabemos cómo utilizarlo, ponemos profilaxis antibiótica. Y una vez implantamos el catéter, como entra de forma percutánea, es un huequito solamente lo que abrimos, por solamente un espacio para que pase netamente el catéter de diálisis peritoneal, y infundimos inmediatamente las soluciones de diálisis peritoneal y ponemos 2 litros de solución de entrada y lo ponemos con la máquina cicladora a ciclar. Entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, y lo ponemos a dializar por más o menos unas 20 horas y con eso hemos logrado tener una dosis de diálisis muy efectiva, eficiente. De hecho, ahora en abril estoy yendo al Congreso Mundial de Nefrología, que me han aprobado un póster para mostrarles la técnica de diálisis que estamos realizando aquí en Bolivia, que realmente ha sido novedosa porque en otras partes del mundo utilizan 40 litros de solución y nosotros solamente estamos utilizando 18 litros, que eso es bastante poco, y la verdad que es mucho más barato y económico realizar una diálisis peritoneal en paciente agudo que en hemodiálisis. Gracias, doctor. Luego, Mariluz Herrera nos pregunta, ¿se puede realizar diálisis peritoneal en un paciente parapléjico? Sí, claro que sí. Se le puede realizar diálisis peritoneal a paciente parapléjico, se le puede realizar diálisis peritoneal a abuelitos, se le puede realizar diálisis peritoneal a niños, se le puede realizar diálisis peritoneal. El otro día me hablaba un veterinario que quiere aprender a hacer diálisis peritoneal para sus perritos. Y la verdad es que sí se puede hacer en todos. Incluso para la persona parapléjica le vendría súper bien porque no hay cómo movilizarlos, o sea, es súper difícil trasladarlos a una sala de hemodiálisis, hay que moverlos, hay que llevarlos en camilla, son como bebés grandotes, entonces es muy difícil moverlos. En cambio, con diálisis peritoneal se lo haces en su cama, en tu propia casa y no hay ningún tipo de problema. Y la técnica, como les digo, es bastante equiparable y bastante buena y noble, se tolera mucho mejor. Y pues yo creo que les iría bastante bien a esta persona, pero obviamente habrá que valorar también la barriga, si no tiene ningún tipo de contraindicación y todo eso, pero como les digo, la mayoría de las personas pueden hacer diálisis peritoneal. De hecho, hay una tendencia en todo el mundo de que incluso la diálisis peritoneal debería ir antes que la hemodiálisis, para no deshacernos tan rápido de los accesos vasculares y no ir quemando etapas. Entonces vamos primero por diálisis peritoneal, que es más noble, al principio se orina más, se puede utilizar menos dosis. Ejemplos, en la unidad de diálisis peritoneal que hemos montado en el hospital de Huaracachi, aquí en Santa Cruz, en la Caja Petrolera, tengo ya casi 10 pacientes desde que hemos iniciado y la mayoría de ellos se realizaba un recambio, una sola bolsita de diálisis unita durante todo un año. Y ahora ya recién, obviamente, ya se ha ido acabando un poco, ya hemos pasado todo un año, recién lo se subió a 2. Entonces podemos ir haciendo una técnica incremental también, no es para todos, tampoco arrancar con 3 o 4 bolsas o directamente con la cicladora, hay que valorar cada paciente. Gracias, doctor. También tenemos preguntas respecto a lo que es hemodiálisis. Nos preguntan si se podría realizar plasmaféresis con las máquinas de hemodiálisis convencionales. Si tú entiendes el funcionamiento de la máquina de diálisis y conoces los principios de la hemodiálisis y de la plasmaféresis,
pues esa respuesta es fácil de responderla. Y la respuesta es sí, se puede realizar, pero se tiene que cambiar el tipo de filtro. Solamente cambiando el filtro, que tiene un corte mucho más grande, un cut-off más grande, al cambiar el filtro y pasar la sangre a través de ese filtro, en vez de realizar un ultrafiltrado de líquido, vas a realizar un ultrafiltrado de plasma. Ojo, que hay que tener mucho cuidado porque esas máquinas no están diseñadas para eso. Si le pones mucha velocidad a la bomba, vas a realizar un ultrafiltrado de sangre total y no de plasma. Si se eleva mucho tu presión transmembrana, vas a realizar también ultrafiltrado de sangre. Te va a salir sangre a través de la bolsa colectora que tendrías que poner. Entonces tienes que tener esos cuidados y aparte de eso tienes que tener una bomba de perfusión continua para reemplazar el plasma por la albúmina. Entonces, si sabes esos principios, se puede hacer, se realiza, se ha realizado, lo hemos realizado, pero tienes que dominar bien esos principios para hacerlo, pero sí es posible. Y una última pregunta, doctor, nos pregunta Esperanza Torrelio, doctor, ¿cuántos días puedo dejar de ponerme la diálisis peritoneal en caso de viaje? Bueno, pues no creo que vaya hasta la China, ¿no? Si va hasta la China será un día, como mucho. Y bueno, a ver, lo ideal es que no suspenda la diálisis, pero si tiene que suspender, pues mientras menos tiempo posible, mejor. No se olvide que al suspender la diálisis van a empezar a subir las toxinas y va a empezar a acumular líquido. Ahora, si no es el caso de la acumulación de líquido, de que usted orina muy bien, orina más de 1 litro, se controla usted la cantidad de líquido que toma y todo eso, pues obviamente se puede estirar un poquito más. Pero lo ideal es lo mínimo necesario. Ahora, un día, posiblemente no pase nada, pero tampoco que se vuelva una costumbre y que me deje de dializar todas las semanas una vez. Entonces, si es una licencia de una vez, no creo que pase nada, siempre y cuando tengamos en cuenta la dieta, la adherencia al tratamiento, cuánto orina y todo eso se podría valorar. Y sí, yo he dado permisos algunas veces, lo he dado, sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Esas fueron las preguntas de hoy día. Bueno, las demás preguntas que haya iremos a respondiendo el día de mañana o cuando vayan pasando los días, vamos a responder en el chat las preguntas que llega a ver, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre prestos a poder ayudar y comunicar todo lo que podemos hacer por nuestros pacientes renales. Invitarlos mañana a los que nos estén viendo a la Feria de Salud Renal, que vamos a estar con toda la Sociedad Boliviana de Nefrología. Va a haber consultas gratis de nefrología, de cardiología, de diabetología, medicina interna. Va a haber laboratorios gratis, pruebas de glicemia, controles de presión arterial, bioimpedanciometrías. Vamos a estar hablando de diálisis peritoneal, ahí va a estar Paola seguramente con todo el equipo de Fralac. Vamos a estar hablando de trasplante renal con todo el equipo INCOR. Entonces, todas sus dudas podríamos resolverlas mañana bastante más extensamente. Entonces, los invitamos mañana a partir de las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, en el Colegio Médico de Santa Cruz, ubicado entre Canal Isuto y de Avenida San Martín, en el tercer anillo interno. Gracias, doctor. Bueno, así terminamos este webinar el día de hoy. Agradecer a todas las personas que se conectaron, que nos vieron en vivo. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, conforme vayan pasando los ratos, vamos a ir contestando sus preguntas que quedaron en el chat. Muchas gracias. Gracias, doctor Molina. Muchas gracias. Hasta luego.